Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Juan Carlos Pinzón, Marta Lucía Ramírez, Iván Duque. Me dicen que Claudia López ya está llegando. Tuvo dificultades para salir del Congreso de la República, entonces vamos a arrancar y esperamos que ya en breve nos acompañe. Les explico muy rápido la mecánica. La mecánica es sencilla, no se trata esto de un debate presidencial, esto es un foro, así que lo dividiremos en 3 cuerpos, en los cuales cada uno, cuando se plantee el tema, tendrá la posibilidad de aproximadamente minuto y medio contar su opinión sobre ese tema de la polarización. Luego debatiremos y así transcurrirán los 3 bloques. Finalmente, les quiero decir que entre el público hay 60 personas que son de los candidatos. Tenían la posibilidad de traer grupos de 10 personas, así que les pido que disfruten mucho ustedes también este foro, que se comporten muy bien, pero también pueden hacer bullita cuando quieran. No interrumpir mucho. Empezamos entonces. Vamos a hablar de la polarización. Como les digo, para nadie es un secreto en Colombia que hay una polarización profunda, quizás como nunca antes en la historia reciente. Quizás la gente más joven jamás había visto al país tan dividido. Así que por eso nos pareció importante iniciar nuestro Foro W con aspirantes presidenciales con este tema. Vamos entonces con el primer bloque. ¿Cómo llegamos a este punto de la polarización en Colombia? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles son los protagonistas? ¿Qué fue lo que pasó que Colombia se convirtió en un país profundamente polarizado? Empiezo con usted, Gustavo Petro. Bueno, yo pienso que antes que nada, polarización no significa el que existan diferentes posiciones alrededor de temas en una sociedad. Y no hay que confundirlo, digamos, una sociedad unanimista que no tiene diferencias es prácticamente una sociedad que está en el preludio de la muerte. Por tanto, el pluralismo es fundamental. Las diferencias de opiniones son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Polarización no es eso. Polarización es que en medio de esas diferencias, quien obtiene la mayoría, trata de mantener la mayoría a partir de una estrategia de odio y de miedo. Y el odio y el miedo le permite no solamente consolidar esa mayoría, sino perpetuarse en el poder. Por tanto, la polarización tiene un beneficiario, quien tiene la mayoría, y tiene un objetivo, la perpetuación en el poder. Eso ya lo observamos, contrario a lo que usted dice, Vicky, no solamente ahora, y porque esto tiene una historia, se ha repetido una historia, es la historia de mediados del siglo XX entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 muertos. Pero que quede claro que esa no es historia tan reciente. Por sí, eso no es de los jóvenes, incluso recientes. Algunos de nosotros no la vivimos, pero está ahí, no se puede olvidar. Digamos, se utilizó unas mayorías en ese momento relativas, una estrategia de odio y de miedo paralelo, porque el odio y el miedo son consecutivos, están correlacionados, para mantener unas mayorías que tenían una intención, la perpetuación en el poder. De hecho, la polarización lo que busca es la eliminación de la diferencia y la construcción de una especie de unanimismo que, como dije al principio, termina siendo el preludio de la muerte de una sociedad. ¿Qué dice Humberto? A todos los compañeros. Yo empiezo por una frase. Alguien decía que se pueden ganar elecciones con el 50% de los votos, pero no se puede gobernar con el 50% en contra. Y lo que nosotros hemos visto es un gobierno que decidió, frente a un tema que debería unir al país, en dividirlo entre amigos y enemigos de la paz. Y eso es un error imperdonable, porque lo primero que debemos haber buscado es un consenso entre el país antes de tener una posición de negociación que claramente ha sido profundamente complaciente con quienes han estado en armas. Pero fuera de eso, es el cambio continuo de las reglas de juego. Primero se habló que iba a haber una refrendación a través de un referendo, después se reformó la ley para que el referendo coincidiera con un día de elecciones, después dijeron que ya el referendo era un suicidio político, entonces que había que hacer un plebiscito, después cambiaron las reglas del plebiscito, se sometió al país a un plebiscito, ganó una mayoría del país en franca lid, y después no se reconocieron cambios, sugerencias, posturas, modificaciones que podían buscar un acuerdo nacional.
Y hoy lo que nosotros estamos viviendo es la consecuencia de un país que arma un acuerdo que está permitiendo que el narcotráfico cabalgue, que lo está convirtiendo en un delito amnistiable si se comete en nombre de la rebelión, donde la erradicación y la sustitución es voluntaria y no obligatoria, y donde estamos debilitando el aparato de justicia, como se está viendo en todas las deliberaciones que tiene hoy el país. Yo creo que hoy, más que nunca, lo que tenemos que pensar los colombianos es, esto no es un tema de bandos políticos, esto es un tema de un país donde todos quieren construir la paz, pero la paz se tiene que construir sobre la base del triunfo del imperio de la ley sobre la delincuencia y no la complacencia con la delincuencia. Y fíjense, la polarización lo vemos en las calles. Les pregunto, y ya aquí pueden contestar como ustedes quieran, sin ningún orden, ¿quiénes son las cabezas de esta polarización? ¿Quiénes son? ¿Ustedes saben quiénes son? Sí, claro, es muy obvio. Pues, si me permites, A ver, me ¿quiénes mando son? otra vez de primeras, ojalá sea... No tienen orden, aquí no tienen ojalá orden. sea sintomático. A ver, Yo pienso que de las respuestas que escuché, Humberto de la Calle tiene razón en un tema que yo no mencioné, y es que precisamente ese discurso del odio lo que provoca es un cierre a la argumentación, es decir, la argumentación deja de ser el fin de la política. Y al cerrarse, lo que aparece es el prejuicio, que entre otras varias expresiones aquí lo indicaron, el prejuicio antes que el argumento. ¿Quiénes han hecho eso? Mencioné el pasado, digamos. sí. Hay una Hablemos del tradición presente. política en Colombia que quienes han mantenido el poder han eliminado a los otros. No los han controvertido, los han eliminado físicamente. El discurso del odio no es simplemente un discurso, es una operación. Cuando escucho a Marta Lucía Ramírez hablar de que hay que entender el otro, pues, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Y voy a ponerlo en términos concretos. Sí. Y no volvamos al tema del sectarismo liberal conservador, el reciente. Yo cuando empecé a ver odio en los ojos de las miradas de un sector social de la sociedad colombiana cuando caminaba por una calle o un centro comercial, que no lo había sentido antes, no lo sentí en el 91, en el 92, ni en el 95, fue en el gobierno del presidente Uribe. Y básicamente porque el gobierno, el señor Uribe, siendo gobernante, decidió, para perpetuarse en el poder, porque era su querencia, dividir a los colombianos entre los que estaban con él y los que no estaban con él, éramos de las FARC. A mí me dijo directamente, terrorista vestido de civil. ¿Sabes qué ocurre cuando eso pasa hacia la ciudadanía del común? Que entre la ciudadanía del común hay alguien dispuesto a disparar. ¿Cierto? La frase discursiva del político se vuelve una operación real de eliminación de los contrincantes. Por eso los niveles de violencia real, de desaparición, de desplazamiento forzado, de victimización de la sociedad colombiana, tienen en las estadísticas frías unas puntas en dos gobiernos fundamentales. El gobierno de Pastrana y el gobierno de Uribe, que alcanza su máximo. Y después un debilitamiento hacia adelante, que aún no termina, pero es un debilitamiento. Yo no estoy con Santos. Pues me separa muchísimo mis posiciones del gobierno de Santos. Pero decir que Santos fue el que polarizó y no Uribe, me parece una mentira histórica. ¿Qué dicen por acá? Yo quisiera contestar una cosa a Gustavo, empezando por lo siguiente. Gustavo arranca hablando de la eliminación del otro, como método de hacer política. Y no se trata de traer la historia, doctor Petro, pero ¿usted no militó en un grupo que tenía por principio eliminar al otro para hacer política? O sea, yo creo que eso es bueno que eso lo pongamos sobre la mesa. Y yo le reconozco su transición hacia la paz. Pero empecemos por ahí. Empiece por decir que no la reconoce, pero yo lo he escuchado, porque al retrotraernos el hecho de que estuvimos lo que pasa combatiendo es que y de que no si hicimos me la habla, paz, Vicky, entonces si me usted permite, está porque... simplemente prejuiciando sobre el valor de la paz. Doctor Gustavo, yo lo escuché a usted. Yo entiendo su transición, pero me parece importante la congruencia y la coherencia. Por eso se lo digo. Lo otro es, ¿vamos a reducir entonces esta discusión simplemente a Uribe y a Santos?
O sea, esto es un tema de dos personas, de dos tintos, como si el resto del país fueran simplemente miembros de una secta que se dejan guiar por dos monjes. No, aquí estamos hablando de un país que rechaza la construcción de una paz donde haya una serie de concesiones que generan impunidad. Y que lo que han pedido son modificaciones. ¿Para qué? Para unir al país en torno a la paz. Pero no vayamos a trivializar esto simplemente en dos personas. Y yo tengo una discrepancia respetuosa con Juan Carlos frente al tema de Venezuela. No era solamente Caldera y Carlos Andrés. Era, primero que todo, un gobernante que amnistió a alguien que por las armas quiso tomarse el poder. Y que eso también generó un rechazo en la población venezolana. Y por otro lado, malas decisiones de la élite política y de la élite parlamentaria, que también me parece que hacen parte de la discusión. Pero hoy lo que tenemos que discutir es cómo vamos a resolver esto hacia adelante, porque andar siempre en el pasado, pues sirve. Hoy lo que tenemos que preguntarnos es, ¿somos capaces como país de corregir las cosas que están saliendo mal frente a estos acuerdos y que están perpetuando el narcotráfico como gasolina para las armas? Eso es lo que tenemos que estar discutiendo hoy. Y lo que tenemos que estar discutiendo es si somos capaces como país de hacer esas enmiendas y hacerlas en democracia sin desconocer los resultados electorales como pasó después del 2 de octubre. Eso es lo que yo creo que Colombia merece hoy, más que estar invocando odios en el pasado, porque también se lo digo, usted fue alcalde de Bogotá, Gustavo, y lo único que yo lo vi a usted fue promover el odio de clases. Yo no creo que esa tampoco sea una forma de hacer política en Colombia. Hay un ataque, Todos están hay un pidiendo, ataque todos directo, están pidiendo la palabra, hay un me parece ataque bien, directo seamos y creo breves. que me Sí, toca perfecto, hágale pues. defenderlo. Eso se llama Vean que estamos Pero solo seamos entre breves. Santos y Uribe. Seamos breves para que, seamos breves para que nos- todos nos puedan Ponga reloj a participar. la próxima. Quienes Ponga nos reloj. invitaron a hablar de Santos fueron los que trajeron el tema del plebiscito aquí a colación, pero digamos, acepto que el tema no es hablar simplemente de Santos y Uribe, sino de lo que eso significa, porque al final son los presidentes de Colombia de los últimos 16 años lo que duró el Frente Nacional. Usted saca a colación mi pasado, como falta de coherencia, ¿no, señor? Aprenda primero de mi vida antes de criticarme. Yo fui un estudiante de colegio público, el mejor estudiante de mi colegio. Fui concejal de Zipaquirá por elección popular. Desde esa edad, mis 21 años, confluí con los intereses populares, que no significa odio de clases. ¿Quién dijo que defender los intereses de la gente más necesitada es odio de clases? Siendo estudiante universitario, fui elegido concejal y el ejército me sacó a la fuerza de Zipaquirá, siendo concejal elegido, y me torturó. Y yo pude, con el poder que tuve años después, saber quiénes me habían torturado. Los militares que estaban encapuchados, y no quise. ¿Y sabe por qué no quise, doctor Duque? Porque no puedo decir que usted pueda entender qué significa sentir la tortura en una estación militar, como miles de colombianos sí la sintieron, jóvenes. No querer averiguar quiénes fueron significaba una cosa: no quería odiar. Así que ni desde mi militancia en el M19, ni desde mis 18 años cuando ingresé al ejercicio político, ni siendo alcalde de Bogotá, porque le llevaba a esos barrios que usted ve desde aquí, en esas montañas, el abrazo al señor de la tercera edad, la comida y los jardines infantiles a los niñitos que están en las calles, en esos barrios, jamás incentivé el odio. Vamos. No Entonces, siento el odio. Manejo el tiempo para todos, recomiendo. A ver, El machismo. escuchemos Claro, Claudia. a Ivania Para Marta su Lucía. visita y querida, ahí sí sería perfecta. Vicky, vea, yo Clara y directa. escuché con mucha atención a Humberto, quien conozco de tiempo atrás y con quien participamos en muchas discusiones. Y usted dice, no volvamos a ese pasado. Lo que pasa, doctor Humberto, es que estamos en la implementación que es el presente. Y estamos viviendo las consecuencias. Y por eso o corregimos esto o el país va a tener un deterioro mayor. Es que estamos viendo los cultivos ilícitos crecer en el país y el acuerdo dice que la erradicación y la sustitución sean voluntarias. El acuerdo convierte al narcotráfico en un delito amnistiable si se comete en nombre de la rebelión, Es algo absurdo. que nosotros también planteamos. Le voy a decir otra cosa. Ustedes están viendo, ni más ni menos que hay ahora, ¿cuántas disidencias? ¿Qué ha pasado con la totalidad de las armas?
Nadie va a saber si fueron todas, pero tenemos que buscar unas garantías porque si aparecen armas escondidas o recursos escondidos que no fueron entregados para reparar a esas víctimas o para ser destruidos, debe implicar que esos cabecillas pierdan todos los beneficios porque se burlaron Iván, del país. le doy un dato. Y pero Van a déjeme terminar hacer una ya cosa, Juan partido Carlos. político a las FARC, pero déjeme- todavía faltan 500 pero- caletas pero- por entregar. No hay derecho. pero entonces, exacto, usted está hablando de las caletas que no han entregado. Y las los que no niños, sabemos. Y los niños lo siguen entregando a cuentagotas. ¿Y dónde está la información de los más de 300 secuestrados que presentaron la Asociación de Víctimas de las FARC? Aunque sea la información mínima. Es más, usted, doctor Humberto, usted me planteó a mí muchas veces que no iban a llegar miembros cabecillas de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad al Congreso sin pasar por la Justicia Especial para la Paz. Pues le quiero decir que ya los anunciaron de candidatos y hoy están prácticamente elegidos porque no necesitan votos. Entonces, aquí lo que se trata es de construir un país donde hacia el futuro podamos trazar una línea divisoria, y es que acá no sigamos relativizando más la justicia en función de la ideología de los victimarios y que en Colombia impere la ley, porque es la única manera que le vamos a cortar hacia el futuro a ese problema del narcotráfico, a esa forma de hacer política queriendo intimidar con las armas, el derecho a construir Colombia. Eso no puede ser por la vía de las armas, tiene que ser por la vía de las urnas y la democracia. Simplemente el pueblo colombiano quiere paz y merece paz. A ver, A Marta Lucía y al doctor Duque hablando sobre los acuerdos de paz ya firmados, me hago una pregunta. ¿Por qué en sus exposiciones que hablan que creció el cultivo de coca, lo que es cierto, pero no dicen quiénes son los nuevos propietarios de los cultivos de coca? Que hablan de los peligros de que la guerrilla ahora se convierta en partido político. Eso depende de la ciudadanía, si vota por ellos o no. Pero nunca mencionan los hechos que estamos viviendo, adicionales a esos que son ciertos. Por ejemplo, que van 186 líderes populares asesinados en lo que va del corrido. Por ejemplo, que hay una reparamilitarización del país y el peligro que eso implica en muchos de los territorios de Colombia. Por ejemplo, que quienes están matando más policías hoy en Colombia son los dueños del narcotráfico que tienen poder político, incluso representación en el Congreso de la República. Y que si eso se mira hacia el futuro, el problema no está en si las FARC dejó las armas, sino en que el Estado no fue capaz de construir la paz. Y permítame hablar un poquito de eso, porque creo que es la segunda parte de un acuerdo de paz que era el acuerdo posible. A mí me parece que el gran perdedor de ese acuerdo es la FARC. Es más, creo que lo que hay ahí es una rendición. ¿una qué? Rendición. Una rendición si no van a la cárcel y si pueden hacer Es política. una rendición porque abandonan las armas y sus objetivos que se propusieron en el inicio. Por ejemplo, Pero perdóneme que lo interrumpa. Por Entonces, ejemplo. ¿qué quería para las FARC? ellos querían tomarse el poder. Por eso. Pero Ellos rendición. querían tomarse el poder. Ellos no querían que nosotros estuviéramos en estas sillas. Ellos querían construir una sociedad socialista soviética. Y no pudieron. Y hoy no existen las FARC. Para usted es una rendición. Déjeme, No, escuchemos a pero Humberto. yo quisiera la segunda parte, porque la segunda parte es que qué pasa después de que dejan de existir las FARC en Colombia. Hay algunos nostálgicos de que las FARC sigan existiendo. Es que no podían hacer política e encubrir la corrupción sin la existencia de una guerra en Colombia. Y entonces, ante la ausencia de la guerra en Colombia, es como una viudez del poder. El poder se desnuda su propia corrupción, su degradación. Y por eso quieren y aplauden el que retorne la guerra a Colombia. Si superamos la guerra, y esa es mi posición, Sí. ¿qué es lo que viene? Lo que viene es el pacto de la sociedad. Lo que viene es el verdadero acuerdo de paz, que no tiene que ver con la guerrilla, tiene que ver con la sociedad. Lo que viene es si ustedes, como parte de la sociedad que yo reconozco y trato de entender, ustedes me refiero a quienes pues, estuvieron en el gobierno, tanto con Uribe como con Santos, son capaces de dar los pasos de la convivencia social. Por ejemplo, y aquí lo han mencionado 3 candidatos, el latifundio improductivo. El latifundio improductivo es lo que impide la industrialización de Colombia, es lo que genera la violencia, está en manos de criminales, Duque, narcotraficantes,
o amigos de narcotraficantes. Ese es el producto de lo que vivimos en los últimos 30 años. Ese latifundio, que es el paisaje tradicional de los campos desocupados de Colombia, no permite la industrialización del país y su paso a la modernidad. Eso no nos lo resuelve ni la FARC, ni el acuerdo que está ahí con las FARC, eso lo resuelve la sociedad. Somos capaces de convocar a la sociedad al pacto de la convivencia para hacer las reformas democráticas que durante casi un siglo se le ha impedido hacer a la sociedad colombiana y a su Estado. Por ejemplo, superar definitivamente una heredad feudal como el latifundismo improductivo de este país. ¿Sabe una cosa, Gustavo? Me deja contestar una cosa, Vicky, porque es una alusión personal. Para ver si hablamos de Venezuela, que también ha sido un tema que ha polarizado mucho el país. Vea, yo estoy de acuerdo con una cosa muy importante para el país. Es que para mí no existe una diferencia entre un asesinato cometido por un paramilitar o cometido por las FARC. O un secuestro cometido por un paramilitar o un secuestro cometido por las FARC. ¿Y por qué los vamos a atenuar? Por su orientación ideológica. Entonces el crimen puede ser atenuado y validado cuando tiene una causa. No, señor. La Colombia del futuro tiene que trazar esa línea divisoria para que acá no haya una relativización de la justicia en función de la ideología de los victimarios. Y lo otro, Gustavo, usted dice que no lo conozco, ojalá usted también leyera lo que yo he escrito y la propuesta que yo tengo para el país. Yo reconozco que la ley de 1936, la ley 200, cometió errores en la forma en la que planteó el uso de la tierra porque nunca le dio asistencia técnica y cobertura al campesino. Lo mismo en el 61 el Pacto de Chicoral, lo mismo la ley 160 del 94. Por eso hoy necesitamos llevar crédito, extensión, bienes públicos, inversión e industrialización en el campo. Esa es nuestra propuesta, para que usted no la relativice. No, eso no es, Claudia, porque el acuerdo de paz se ha quedado cojo en varias cosas y le voy a decir unas muy puntuales en el tema tierra y usted lo conoce, doctor Humberto. La forma como están planteadas las instituciones del sector agropecuario en el acuerdo son débiles para cumplir lo que ustedes tienen ahí incluido. Y segundo, ustedes no han dado claridad jurídica sobre lo que debe ser. De la polarización, luego debatiremos y así transcurrirán los tres bloques. Finalmente, les quiero decir que entre el público hay 60 personas que son de los candidatos. Tenían la posibilidad de traer grupos de 10 personas, así que les pido que disfruten mucho ustedes también este foro, que se comporten muy bien, pero también pueden hacer bullita cuando quieran. No interrumpir mucho. Empezamos entonces. Vamos a hablar de la polarización. Como les digo, para nadie es un secreto en Colombia que hay una polarización profunda, quizás como nunca antes en la historia reciente. Quizás la gente más joven jamás había visto al país tan dividido. Así que por eso nos pareció importante iniciar nuestro Foro W con aspirantes presidenciales con este tema. Vamos entonces con el primer bloque. ¿Cómo llegamos a este punto de la polarización en Colombia? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles son los protagonistas? ¿Qué fue lo que pasó que Colombia se convirtió en un país profundamente polarizado? Empiezo con usted, Gustavo Petro. Bueno, yo pienso que antes que nada, polarización no significa el que existan diferentes posiciones alrededor de temas en una sociedad. Y no hay que confundirlo, digamos, una sociedad unanimista que no tiene diferencias es prácticamente una sociedad que está en el preludio de la muerte. Por tanto, el pluralismo es fundamental, las diferencias de opiniones son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Polarización no es eso. Polarización es que en medio de esas diferencias, quien obtiene Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Juan Carlos Pinzón, Marta Lucía Ramírez, Iván Duque. Me dicen que Claudia López ya está llegando. Tuvo dificultades para salir del Congreso de la República, entonces vamos a arrancar y esperamos que ya en breve nos acompañe. Les explico muy rápido la mecánica. La mecánica es sencilla, no se trata esto de un debate presidencial, esto es un foro, así que lo dividiremos en 3 cuerpos, en los cuales cada uno, cuando se plantee el tema, tendrá la posibilidad de aproximadamente 1,5 minutos contar su opinión sobre ese tema. Mayoría trata de mantener la mayoría a partir de una estrategia de odio
y de miedo. Y el odio y el miedo le permite no solamente consolidar esa mayoría, sino perpetuarse en el poder. Por tanto, la polarización tiene un beneficiario, quien tiene la mayoría, y tiene un objetivo, la perpetuación en el poder. Eso ya lo observamos, contrario a lo que usted dice, Vicky, no solamente ahora, porque esto tiene una historia, se ha repetido.